Bienvenidas, bienvenidos a este foro en el que, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 35ª, tendremos el placer de conversar con 4 senadores de la República. Los presentaré en su momento, que a su vez pertenecen a partidos políticos que tienen gobiernos estatales, porque el tema que nos reúne en esta reunión, en este encuentro de la FIL Pensamiento, es el federalismo, entendiendo que el Senado de la República es de manera fundamental, de manera primigenia, ese es su origen, la casa legislativa del federalismo mexicano. Para iniciar esta conversación, antes de entrar a los temas de fondo, quiero cederle la palabra a nuestro muy querido y muy respetado rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Señor rector, Muchas, se lo ruego. muchas gracias, doctor Merino. Bueno, pues agradecerle a todos los senadores, a mi amigo, el senador Dante Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, al senador Mario Zamora de la fracción del PRI, muchísimas gracias, Mario, y al senador del Verde Ecologista, Israel Zamora, muchísimas gracias, Israel. Y bueno, pues al senador coordinador de la bancada del PAN también, Julen Rementería, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la 35ª edición de la Feria del Libro. Nos hubiera encantado tenerlos de manera presencial. Esta feria es la segunda más grande del mundo, pero es la primera en calidez y siempre vivirla de manera presencial es mucho mejor, pero con el compromiso que el próximo año nos acompañen presencialmente para vivirla, para como se debe vivir la Feria del Libro y nos permitan atenderlos. Yo agradecer al doctor Merino esta convocatoria que hace para dar un debate importantísimo que es el futuro del federalismo dentro del marco también del 10º Seminario Internacional de Corrupción Política en América Latina. Y bueno, pues para la Universidad de Guadalajara, para la Feria Internacional del Libro, es uno de los eventos estelares que tendremos por la riqueza de las expresiones, por la pluralidad de este foro y por la importancia del tema de discutir el federalismo en México. Entonces, a nombre de la universidad, sean todos ustedes bienvenidos y los dejo en muy buenas manos, en manos del doctor Mauricio Merino, para conducir este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, querido rector general, querido doctor Ricardo Villanueva. Gracias por esta bienvenida. Quiero, antes de saludar a los legisladores que nos acompañan, decirles a ustedes que el senador Ricardo Monreal ha ofrecido una muy cumplida, muy sentida disculpa por no poder acompañarnos en este momento. Estaba confirmado hasta hace pues prácticamente unos minutos y informó que por razones absolutamente supervinientes, por razones ajenas a su voluntad, no podrá acompañarnos en esta conversación. Vamos a echar de menos, lo digo por mi cuenta, la representación de Morena en esta discusión sobre el futuro del federalismo. No es menor, no es un asunto menor que no participe Morena en esta deliberación. Nos acompañan, como ya se dijo, el senador Dante Delgado, a quien menciono en primer lugar, coordinador de la bancada de y uno de los políticos más respetados, más queridos, más conocidos del país. Senador Dante Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, noche, este día, porque además debo decir que el senador Delgado ha hecho un esfuerzo singular porque mientras conversamos está realizando una deliberación en el marco de su partido que pues tendrá efectos muy relevantes en la vida interna de Movimiento Ciudadano y sabemos del compromiso, del esfuerzo que está haciendo el senador Delgado para acompañarnos. Muchísimas gracias por su presencia, el senador Dante Delgado. Saludo con muchísimo gusto, con mucho respeto al senador Julen Rementería, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional. Querido senador, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor
que esté usted aquí en esta conversación. El panismo ha sido tradicionalmente uno de los grandes defensores del federalismo en México y será de mucho interés escuchar el punto de vista del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el marco de esta deliberación. Muchas gracias, querido senador Rementería, por acompañarnos. Le doy la más cordial bienvenida al senador Mario Zamora Gastelo. Me da mucho gusto saludarlo otra vez, querido senador Zamora, del Partido Revolucionario Institucional. Él viene en representación del senador Osorio Chong, quien también ya nos contará el senador Zamora, tuvo un contratiempo y deja una magnífica representación para esta deliberación. Deja al senador Mario Zamora, querido amigo y un representante popular muy apreciado, muy respetado. Muchas gracias, senador, por su presencia. Y saludo con muchísimo gusto también al senador Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, senador, por acompañarnos, por dedicar esta hora y media a la deliberación sobre el federalismo en México y por estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la versión Fil Pensamiento. Muchísimas gracias a los cuatro. Enviamos, cuando diseñamos este panel, les enviamos a sus respectivas oficinas la propuesta de cómo podría desarrollarse. No tiene ninguna ciencia, nada que sea distinto a cualquier otro panel. La idea inicial es darles a ustedes la palabra por unos minutos. Habíamos pensado originalmente 3 minutos. Yo quiero proponerles a ustedes que hasta por 4 minutos en una primera intervención, dada la ausencia del senador Monreal, hasta por 4 minutos en una primera intervención y respondiendo a una pregunta, la misma pregunta para los 4 senadores. La voy a citar tal como se las enviamos a ustedes originalmente. La pregunta es, desde su punto de vista, señor senador, ¿cuáles son los principales desafíos que afronta el federalismo mexicano en esta hora de la República? Esta es la pregunta con la que iniciaremos esta deliberación. Lo propusimos originalmente por el orden alfabético de los participantes, de los nombres de los participantes, y decidimos mantener, sin embargo, el orden que originalmente se había planteado. Así que, si ustedes no tienen inconveniente, voy a darles la palabra primero al senador Dante Delgado, después al senador Mario Zamora Gastelum, después al senador Julen Rementería y finalmente al senador Israel Zamora Guzmán en la primera ronda de intervenciones. Si están ustedes de acuerdo con eso, así procederemos. En la segunda, tercera y hasta cuarta ronda de intervenciones, dependiendo de lo que ustedes decidan debatir y los temas que vayamos desarrollando en esta conversación, daré la palabra de conformidad con el método tradicional, ya sin un orden establecido. Simplemente les rogaré que hagan explícito su deseo de tomar la palabra, pues levantando la mano como suele suceder. Les ruego que sean indulgentes, estaré pendiente de la pantalla y cuando vea que alguien levanta la mano, inmediatamente lo anotaré para cederle el uso de la palabra en su momento. Agotadas las rondas de conversación con este método libre de intervención, propongo que cerremos con intervenciones que inviertan el orden original. Yo les volvería a ceder la palabra solo para hacer un cierre final, otra vez de hasta 4 minutos, si están ustedes de acuerdo, invirtiendo el orden de origen. Es decir, le cedería la palabra empezando por el senador Israel Zamora Guzmán, después el senador Julen Rementería, en tercer lugar el senador Mario Zamora Gastelum y finalmente el senador Dante Delgado Ranaujo. Este es el procedimiento que les hemos propuesto. Si están ustedes de acuerdo, señores senadores, pues sin más trámite, arrancamos esta conversación. Querido senador Dante Delgado,
Le pregunto a usted en Gracias, primer lugar, desde su gracias. punto de vista, ¿cuáles son Es, los es, principales desafíos es, que es, afronta el es federalismo? un, es un verdadero honor participar en este foro. Saludo a mis compañeros panelistas, los veo con mucha frecuencia en el Senado de la República, y un saludo muy respetuoso a la Universidad de Guadalajara y a usted, doctor Mauricio Merino. Bueno, en primer lugar, para que quienes nos hacen el favor de seguirnos en redes sociales lo registren, en términos constitucionales, se establece que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. El soporte del federalismo mexicano se da con una interrupción desde que pasamos a ser un Estado independiente después del pequeño tránsito del imperio de Iturbide, que fue de unos, fue muy corto, un año prácticamente. Y en ese momento surgen las voces de verdaderos constitucionalistas que por una parte habían participado antes como elemento constitucional referente en la Constitución de Cádiz, y posteriormente toman también como referente el modelo de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, donde el pacto federal es la suma de los esfuerzos de estados libres y soberanos que deciden constituirse en una república federal. Y en ese sentido, México traza su ruta. Nosotros tenemos una representación en el Senado de la República, y los senadores somos representantes en la Cámara Alta, que así se denomina, que es el Senado de la República, y el pueblo, en base a su población, se distribuye y forma parte de una representación por población que integra la Cámara de Diputados. Esto lo doy como un marco general. Ahora bien, el federalismo mexicano en estos momentos está siendo muy agraviado. Empezaron con los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, unos par de meses antes de que asumiera el presidente de la República, López Obrador. Nos envían una ley orgánica que hace adecuaciones, y particularmente en la materia del federalismo crean los llamados superdelegados, que en términos reales invaden facultades estatales en la operación de planes, programas y acciones que deben de estar a cargo de las entidades federativas, y la creación de comisiones presidenciales que invaden facultades estatales. ¿Qué decir en medio de la pandemia que ha sacudido al mundo y ha lastimado de manera muy lamentable a nuestro país, al convertir a México en el cuarto país del mundo con mayor mortalidad? Y esto se debe lamentablemente a decisiones de gobierno al centralizar la salud, al desaparecer el Seguro Popular para la creación de INSABI centralista, que no atiende la salud y que ha aumentado la carencia en acceso a la salud de 15,5 millones de personas. ¿Qué decir de la vacunación y del COVID, donde la falta de coordinación con las entidades federativas por parte de una política nacional de vacunación verdaderamente centralizada
y que ha hecho que el proceso de vacunación, desde nuestro punto de vista, sea ineficiente y poco transparente. Adicionalmente a ello, tenemos los programas de austeridad y presupuesto antifederalista, políticas centralistas que con el pretexto de austeridad confiscan recursos etiquetados para las entidades federativas y los municipios. Por poner ejemplos, han desaparecido el Consejo de Promoción Turística de México, afectando a entidades que dependen económicamente del ingreso. Se desapareció el órgano encargado de promover el turismo a México en el exterior. Será muy complicado recuperar los niveles de turismo que se han visto afectados, por una parte por la pandemia y por otra parte porque no se cuenta con un órgano de promoción turística. También hay que significar el diálogo limitado con gobernadores de oposición. La CONAGO se ha convertido en una simulación y una herramienta poco eficaz como contrapeso o para lograr acuerdos entre estados y el gobierno federal frente a la falta de diálogo del Ejecutivo Federal, que ha sido tan dramático que se manifestó al no querer recibir al gobernador de Michoacán, que abiertamente le manifestó que en su estado hubo una elección donde intervino de manera burda la narcopolítica de delincuencia organizada. En términos generales, si nosotros no le damos sentido y dimensión a lo que se ha estado realizando, como es la eliminación del fondo de apoyo a los municipios por el fondo minero, que ha afectado a diferentes municipios que requieren recursos para atender una industria regional que genera al propio tiempo contaminación por una parte y uso de la infraestructura que al no ser mantenida pues lastima las condiciones de vida del resto de la población. ¿Qué no decir también de la eliminación del Fondo Metropolitano? Se anuló de tajo la planeación y desarrollo metropolitano, así como el financiamiento de proyectos en 73 zonas metropolitanas, al dejarlas sin financiamiento por casi 4,000 millones de pesos. La eliminación de fideicomisos de un plumazo. Se eliminaron apoyos para la ciencia, la cultura, el cine, para la mitigación del cambio climático, o los fondos mixtos del CONACYT, que se destinaban a 23 entidades federativas, los más de 68,000 millones de pesos que han sido destinados de manera opaca a obras de infraestructura del presidente, de las obras del presidente, que terminan además con senador Delgado, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Perdón que lo interrumpa, es solo para decirle que lleva ya 8 minutos de exposición. Una disculpa, no había puesto mi reloj. A partir de ese momento pongo el reloj y le ruego una disculpa. Muchas gracias, senador Delgado. Tendrán 8 minutos, por lo tanto, en su primera intervención cada uno de los senadores, si desean usarlos. Le cedo ahora la palabra al senador Mario Zamora Gastelum, como acordamos. Antes que nada, muchísimas gracias. Es un verdadero honor y orgullo poder estar en esta Feria Internacional del Libro, una de las más importantes del mundo, hay que decirlo. Muchas gracias al rector general Ricardo Villarreal. Muchas gracias al doctor Mauricio Merino,
alguien a quien le tenemos un gran reconocimiento y un gran respeto. Y por supuesto poder estar acompañado de mis compañeros Julián de Rementería, el maestro de maestros Dante Delgado y mi tocayo Israel Zamora. El título de la ponencia de hoy, me dicen, es el futuro del federalismo. Y si me permiten a mí hacer un pequeño juego de palabras, yo dijera que el futuro es el federalismo. El futuro de este país debe ser el federalismo. No veo otro mejor camino para poder avanzar de manera más rápida, de manera más justa y de manera más clara. Y cuando comenta que si cuáles son los principales desafíos al federalismo, déjenme citar de manera más práctica algo de lo que decía mi querido Dante. Creo que el principal desafío es Morena. Lástima que no estuvo ningún compañero de Morena presente, pero creo que es Morena porque claramente vemos que el Morena tiene una visión totalmente centralista y cada vez vemos pasos a, si me permiten la expresión, a depositar el poder no solo con una visión central, sino en una sola persona, que es el presidente de la República. En México ya vivimos esos tiempos en el pasado y habíamos sentido que los habíamos dejado atrás. Estamos viendo cada vez cómo se va deteriorando la división de poderes, que tan importante es en una república como es México. Y estamos viendo desafíos que aunque habíamos vivido, no lo habíamos visto con esta intensidad, como por ejemplo el crimen organizado. Hace apenas algunas horas veíamos cómo un grupo armado llega en el estado de Hidalgo con armamento pues de uso exclusivo del ejército y saca de un penal estatal a 9 reos. Vimos la elección pasada también cómo la participación de estos grupos del crimen organizado tuvo una gran influencia en el resultado de las elecciones. Así que yo soy un convencido que el futuro es el federalismo. Y si partimos de que en años pasados se hizo una pregunta muy sencilla que se decía, ¿quién es mejor para cobrar impuestos? Y en el pasado, cuando no había computadoras, cuando no había sistemas, pues la gente fácilmente dijo, el gobierno federal es mejor para cobrar impuestos que el gobierno estatal, y a su vez un gobierno estatal es mejor para cobrar impuestos que un gobierno municipal. Muy bien, los convenios de coordinación fiscal prácticamente le dieron, en términos muy generales, en números generales, que el 80% de los impuestos que se cobran en este país los recaudara la federación, el 15% lo hicieran los estados y el 5% los municipios. En términos generales, ese esquema fiscal en pleno siglo XXI, ante las necesidades y el desarrollo que ha tenido este país, simple y sencillamente no es sostenible. Qué bueno que ha sido la FIL quien ha decidido poner este tema en el centro del debate. Qué bueno que nos ha dado la oportunidad a los senadores que partimos de representar a nuestros estados. Yo vengo de Sinaloa y sabemos un poco lo que significa ser provincia. Lo relevante, y repito y reitero, y con esto concluyo esta primera parte, el único futuro o el mejor futuro que nosotros vemos es un país más federalista. México, un país tan grande, tan diverso, donde hay tantas condiciones distintas en cada lugar geográfico, en cada estado, también debe tener esa amplia visión para escuchar, para atender, para sentir y para resolver con esa misma visión plural, federalista y no centralista. No debiera incluso en un país tan grande como el nuestro y tan diverso que existieran, salvo excepciones, obvio,
programas generales, por ejemplo, y cito un ejemplo, el campo, es muy distinto el campo de Oaxaca al campo sinaloense, y lo digo con todo respeto. Por eso no veo otro camino más que el tener una visión federalista donde cada vez haya o exista, si me permiten, una mejor división de poderes y una mejor distribución y redistribución de los ingresos y de los programas, para que la primera instancia, la primera autoridad con la que el ciudadano tiene contacto, como es el municipio, retome esa importancia, al igual que los estados, y obviamente desde una visión de país, de una república como la que tenemos. Senador, muchísimas gracias. Gracias además por utilizar 6 minutos en esta primera intervención. Le cedo ahora la palabra al senador Julen Rementería. Muy bienvenido. Tiene usted la palabra, senador. Muchas gracias. La verdad, celebro la realización de este tipo de ejercicios. Saludo por ello, pues, a la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer, desde luego, al rector Ricardo Villanueva y a esta Feria Internacional del Libro. A usted, al doctor Mauricio Merino también. Muchas gracias por la brillante conducción de este ejercicio y además por el trabajo fuerte, decidido que se hace pues desde el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La verdad es que me parece que es de destacar el tema que vamos a ver hoy, el tema que estamos abordando, el futuro del federalismo. A mí me parece que cuando menos evoca, cuando hablamos del federalismo, 4 grandes retos en México que los enfrentamos día a día. El hecho de que tengamos que hablar de ello nos obliga a hablar, por ejemplo, del federalismo fiscal, de la inversión pública, del combate a la corrupción, desde luego, y desde la violencia, la inseguridad, el propio centralismo. Quisiera, en primer término, abordar el tema del federalismo fiscal, la revisión del pacto fiscal, que es una necesidad urgente y apremiante. El problema no es solo que la distribución del gasto federal en relación con las aportaciones que efectúan los estados ha quedado rebasada, sino que los recursos extra obtenidos por los estados y municipios debieran poder dirigirse a asumir mayores responsabilidades en ciertos ámbitos que siguen centralizados. Es urgente convocar, pues, a una convención nacional hacendaria, especialmente para poder revisar y valorar el esfuerzo que realizan los estados y municipios para la recaudación de impuestos locales y hacer que los gobiernos estatales y municipales dependan menos de las transferencias federales, es decir, que se esfuerce más, aquel que se esfuerce más, pues reciba más. Hoy en día eso no sucede. Y se los digo por experiencia. Yo fui alcalde de la ciudad de Veracruz, allá en mi estado natal, en Veracruz precisamente, y no se trata, cuando proponemos esto, de destruir el pacto fiscal o de abandonarlo, sino de actualizar y mejorar el acuerdo y las competencias entre federación, estados y municipios, tanto en ingresos como en gastos, porque tenemos que tratar de cuadrar todo ello. Desde luego, tenemos que cambiar la fórmula. Si actualmente de lo recaudado, el 80% va a la federación y solo el 20% a las entidades, ¿qué tal proponer? Habrá que estudiarlo, por supuesto, pero ¿qué tal 70-30? Esto significaría una ayuda enorme, muchísimo ayudaría. El poder pasar de un 20 a un 30% significaría un 50% de crecimiento en los ingresos al Estado y de luego a los municipios. Claro que es un reto, pero hay que pensar en poder lograrlo. El país tiene que caminar hacia allá, ya lo dijeron mis compañeros, Dante y Mario. Tenemos que fortalecer desde la proximidad de los gobiernos locales en lo que es el municipio y buscar un proyecto que haya o en el que haya una distribución más justa de los ingresos entre los estados. No obstante, insisto, el objetivo no debe ser salirse del pacto fiscal
sino contribuir a reformarlo, luego de, ¿saben cuántos? 41 años de no revisarlo. El objetivo de reducir y equilibrar las diferencias entre norte, centro y sur del país sigue más vigente que nunca. Necesitamos incorporar, pues, la justicia redistributiva a las reglas de asignación de los recursos fiscales. Estas reglas ya hay que revisarlas, urge hacerlo. En síntesis, hay que revisar el pacto fiscal a través de una convención nacional hacendaria, en donde, lejos de destruir el pacto fiscal, podamos reformarlo, buscando una fórmula que distribuya mejor los ingresos entre los estados, pero sobre todo que a partir de esa distribución puedan los estados, los municipios, que son este último, el primer, digamos que respondiente a la población, y los estados el segundo, en términos de órdenes de gobierno, los que tienen que resolver los problemas de la ciudadanía. Es mucho más fácil para un ciudadano llegar y hablar con el alcalde, con el regidor, y que conozcan y ellos puedan entender la problemática y tratar de resolverla, que si solo se hace desde la federación a partir de un pacto, unas reglas que ya están escritas hace 41 años y que hoy hay que cambiar. Lo que tenemos que hacer es que esto se acerque, que puedan los estados recibir mucho más dinero para poder realizar las soluciones que hacen falta y no las que se creen de la federación. De repente se invierte una cantidad enorme de recursos en un Tren Maya. ¿Sabemos realmente si eso es lo que hace falta en los estados o si eso es lo que requieren los municipios? ¿O más bien hace falta reconstruir la red carretera del país o dotar de mejores hospitales en gran cantidad de municipios y estados o hacer pues aulas que tanta falta hacen? Yo creo que ese es el planteamiento adecuado y para ello se necesitan más recursos. Y para que se den más recursos de manera sistémica hay que convocar a esa Convención Nacional Hacendaria para poderlo lograr. Mi propuesta es, en este primer tema, y aquí quisiera concluir para no extenderme mucho, que podamos intentar a través de las distintas fuerzas convocar a ello y buscar soluciones que sean de fondo y que además sean permanentes. Gracias. Senador, muchísimas gracias a usted por su intervención y una vez más... 6 minutos con 21 segundos para ser exactos. Muchas gracias, senador. Le cedo ahora la palabra al senador Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista. Por favor, senador, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Para mí como tapatío, yo nací en Guadalajara. Es un honor estar en esta Feria Internacional del Libro, participando aunque sea de manera virtual. Por lo tanto, agradezco mucho la invitación que me hizo el rector Ricardo Villanueva para participar. Saludo con mucho cariño a mis compañeros senadores, también a usted, doctor Mauricio, le mando un fuerte abrazo. Yo quisiera comentarles que yo soy abogado y los primeros litigios que llevé fueron de materia de amparo y ahí me quedó claro una cosa, que hay problemas que a veces pueden parecer muy complejos, cuya solución está en los principios. En el caso de materia de amparo, a veces la resolución más simple está en los principios generales. El problema es que a veces nos comenzamos a enfocar tanto en el problema que dejamos de ver la realidad y lo dimensionamos de una manera equivocada. En el caso del federalismo, yo creo que si analizamos las bases, ¿cuáles son? ¿O por qué surgió el federalismo? Porque nosotros estamos hablando de un federalismo en México, con el cual yo coincido que es la vía, pero no quiere decir que el centralismo esté mal, ¿no? Francia tiene una historia centralista y la gente de allá no vive tan mal. Entonces, ¿por qué elegir el federalismo como una vía y como una herramienta que generó al fin y al cabo la sociedad mexicana? El Estado, decía precisamente Luis XIV, que fue uno de los reyes cuyo reinado duró más en la historia de Francia, él decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo, y después al morir se dio cuenta que él se iba, pero el Estado continuaba, ¿no? Así dicen que fue, quién sabe si haya sido verdad, pero al menos se dice que eso fue lo que dijo ya en su lecho de muerte Luis XIV. México, por supuesto, comprende que el Estado no puede depender de una persona. Sin embargo, vivimos en una paradoja. ¿Cuál es el futuro del federalismo para mí? Pues es muy alejado de lo que vivimos en realidad.
Durante décadas, durante mucho tiempo, los gobiernos se alejaron de los ciudadanos. Gobernaban en una... ahora se habla de que el poder está centralizado, algo que yo no coincido con ese punto de vista. Más bien creo que antes el poder estaba concentrado en una oligarquía. El problema es que ahorita pues ya no es así, o al menos ha habido un cambio de régimen y a lo mejor eso genera ciertas posiciones que yo respeto, pero no coincido en que sea actualmente un gobierno centralista el que vive México. Lo que sí creo que es una tarea de todos los órganos que ejecutan el poder público en los 3 niveles de gobierno, que debe de haber un mayor acercamiento, ¿no? Mientras la población de México aumenta, esa es una gran paradoja. Mientras la población de México del 2010, imagínense, al año 2021 creció en 13.7 millones, nuestra población, lo que equivale a países como Suiza o Portugal, es como si nos hubieran en esos 10 años mandado a toda la población de Portugal a México. Ese es el gran crecimiento que ha tenido nuestra población. Mientras eso ocurre, la demanda de la atención de necesidades individuales ha crecido. Es decir, los ciudadanos están acostumbrados actualmente a recibir una atención personalizada en todos sus servicios. Uno pide la comida a través de su celular, uno puede comprar cualquier cosa a través de su celular y le llega de manera personalizada a la puerta de su casa. Todos los servicios, excepto el servicio público. Y creo que ahí es donde entra el federalismo como una pieza clave para México y que hacia allá nos tenemos que dirigir. Primero tenemos el poder, el nivel municipal, que debería de atender las necesidades más próximas, más importantes y más básicas, por así decirlo. Sin embargo, ahorita está rebasado. Hay muchos problemas que por no haberse atendido a lo largo de décadas, crecieron tanto que salieron de la posibilidad de resolución a nivel municipal. Y el caso más claro que tenemos en México es la inseguridad. Los municipios no pueden hacer frente actualmente a la delincuencia que se comete o a la mayoría de los delitos que se cometen a nivel municipal. Entonces, es necesario que entre, por supuesto, la organización estatal y en la mayoría de los casos, en este caso que está viviendo México, el poder del Ejecutivo Federal y en general de los poderes de la Unión. Entonces, creo yo que México está viviendo una transformación que era necesaria, era insostenible. Todo lo que escuchamos ahorita me llama la atención. La coordinación fiscal, por ejemplo, ¿cómo surgió? Pues surgió de un acuerdo. El poder tributario no lo perdieron los estados. Los estados pueden a la fecha crear o tienen, digamos, legítimamente el poder tributario para crear nuevos impuestos. ¿Por qué no lo hacen? Porque hicieron un acuerdo en donde voluntariamente se dieron sus atribuciones para crear impuestos a la federación, para que precisamente el beneficio recayera en los ciudadanos, para que no hubiera una doble tributación que podría existir legalmente. No hay imposibilidad de que un estado que integra la federación pueda imponer un impuesto a algo que ya esté grabado por la federación. Precisamente por eso se llama acuerdo de coordinación fiscal, porque nos coordinamos para no cobrar 2 veces sobre un hecho que genera una carga tributaria. Entonces, así debe de ser en todas las demás materias también. El problema es que los municipios, como decía, y también en los estados han quedado rebasados para atender las necesidades básicas porque hubo una desatención de gobiernos anteriores. Eso hay que decirlo, pero hay que ver hacia adelante. Y yo lo que considero es que se debe de trabajar, se debe de fortalecer a los municipios precisamente para que ese auxilio extraordinario que actualmente realiza, incluso muchas veces a petición de gobernadores que pueden ser incluso de oposición, a la federación para que los apoyen ciertos temas que son de su competencia, pues precisamente se fortalezcan los municipios y ya no sea necesaria esa colaboración entre la federación y los municipios. Eso no quiere decir, perdón, ya me estoy extendiendo y quisiera dejar para más adelante los demás comentarios. Una disculpa. No, senador, no se estaba extendiendo, estaba justamente en el tiempo pactado, pero le agradezco mucho su
su respeto por el tiempo de los colegas del Senado. Muchísimas gracias. Se han dicho cosas muy importantes en esta primera intervención de los senadores. Y veo que hay un énfasis en dos planos y me gustaría preguntarles sobre estos dos planos. El dinero, desde luego, ¿quién lo asigna? ¿Para qué lo asigna? Y permítanme añadir sobre qué base se rinde cuentas en el ejercicio de ese dinero. Un problema importante de nuestro federalismo, lo digo por mi parte, fue en el pasado el desprestigio del federalismo ante la idea, por lo menos muy extendida en el país y en muchos sentidos cierta, de que no se habían construido las instituciones suficientes para rendir cuentas sobre el uso del dinero utilizado por los gobiernos de los estados y por los gobiernos de los municipios. Ese es un primer plano que me gustaría plantearles a ustedes. El segundo es la decisión política. Dice el senador Israel Zamora que no ve con preocupación los cambios que se están dando en el país. Es una lástima, insisto en ello, que no esté representada en esta mesa Morena porque no pudieron venir o decidieron no venir, no porque no hayan sido invitados, insisto en que cancelaron de último minuto su colaboración, pero no es trivial el debate que ustedes están planteando y en particular el senador Israel Zamora. ¿Hay un cambio a favor de la gente? Es una pregunta que planteo. Este cambio político que estamos viviendo, para que sea a favor de la gente, ¿pasa o no por el fortalecimiento de los estados, de los gobiernos y de las instituciones estatales, congresos estatales, poder judicial de los estados, órganos autónomos de los estados y de los municipios, o deben ser controlados por la federación? Dejo estas dos cuestiones y les pregunto, ¿quién de ustedes, senadores, quisiera iniciar la segunda ronda de comentarios? El senador Rementería tiene la palabra, por favor. Pues muchas gracias. Zamora. Senador Muchas Rementería, gracias. por favor. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, refiriéndome a la primera parte de su planteamiento, el tema del recurso, el dinero. Yo creo que uno de los retos más importantes es aquello que tiene que ver con la inversión pública. La triste realidad de este país es que la mitad de los gobiernos estatales del país gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Y si consideramos un importante detonante de la inversión privada, que es esta, para la inversión pública, necesitamos reconocer que estamos frente a un problema de fondo. En realidad, miren, hay datos. 15 estados del país tienen etiquetados algo así como 48,983 millones de pesos en deuda. Lo que incluye, claro, el pago de intereses, las comisiones y gastos financieros. Y a contraparte, su presupuesto de inversión es apenas de 17,500 millones de pesos. Y ahí tenemos que incluir todo lo que se hace en hospitales, en escuelas, en caminos, todo lo que sea signifique una inversión en obras, por ejemplo. ¿Qué es lo que explica esta disparidad que incide tan negativamente en el desarrollo de la economía y, por supuesto, de la sociedad? Pues son muchos factores que habría la posibilidad de enumerarlos, pero sin duda la distribución inequitativa de las participaciones federales que ha agudizado las desigualdades regionales en lugar de atenuarlas. Y, por supuesto, aquí yo no coincido con el planteamiento del senador Israel Zamora, por cierto, a quien respeto y saludo, aprovecho para ello. Pero me parece que sí hay que hablar del federalismo. Vivimos, pues, en una república en donde hay un pacto federal, en donde hay convenios de coordinación fiscal y pues que ellos nos tienen que, en la actualización que pudiéramos, insisto, en esta Convención Nacional Hacendaria plantear, pudiera ser una herramienta útil para poder llegar a resolver los problemas. Por ejemplo, el de la creciente desigualdad que está en y entre las entidades federativas, que pasa necesariamente por este nuevo acuerdo que combata el despilfarro, el desvío de los recursos públicos,
la poca transparencia del gasto y otros problemas asociados pues a la larga dependencia de los recursos federales, pero también se debe poner acento en la inversión pública para infraestructura cada vez más equitativa. De repente desde la federación, allá, desde arriba, porque son los dueños del dinero y los dueños de las decisiones, por eso yo no estoy de acuerdo con un poder centralista, ni ahora ni antes. Por eso creo que hay que darle la posibilidad a que los estados y los municipios decidan, con el dinero que puedan recaudar cada vez más, pueden decidir qué pueden hacer con ello. Los gobiernos locales, para recapitular, deben de designar más recursos a la inversión y menos a la deuda. Y para ello, por supuesto, se necesita trabajar fundamentalmente en dos vías: evitar el despilfarro, el desvío también, y a la par ser más equitativos con ellos para que no tengan que endeudarse más. Hoy hay cosas que los estados y los municipios no pueden resolver porque simplemente los diputados federales, con todas las facultades que tienen para decidir sobre el presupuesto, han decidido no poner recursos. Por ejemplo, un tema que tomaba otra vez el senador Israel, el asunto de la seguridad. No hay recursos para ello. ¿Quiénes son los responsables de atender la seguridad en primera instancia? Los municipios. ¿Y cuánto hay de recursos para el año que entra? Pues nada. Eso de alguna forma es un centralismo que se da justo porque no hay reglas. La mayoría en la Cámara de Diputados depende de un gobierno, en este caso el actual de Morena, del presidente Andrés Manuel, y entonces decide pues no dar recursos porque no es su estrategia y porque no es por ahí por donde debe ser. ¿Quiénes sufren? Los ciudadanos de este país. Hay que cambiar eso. Gracias. Al contrario, senador, muchísimas gracias. El senador Mario Zamora me había pedido la palabra en segundo lugar. Por favor, senador Zamora. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera citar, y lo voy a leer para no equivocarme. Hace poco veía una intervención de uno de los intelectuales que más respeto yo, y decía: no debemos aceptar que el hombre más poderoso del país abuse de su condición sin dar respuesta y sin resistencia. Un intelectual muy, muy reconocido en México lo acaba de decir. Y yo nada más recordar, hay una relación, por lo menos en México, directa, prácticamente de democracia y federalismo. Fue en los municipios donde inició a haber triunfos de, en su momento, la oposición. Y lo digo aunque yo sea del PRI. Y luego fue en los estados. Todo el mundo recuerda a Baja California, cuando Luis Donaldo Colosio presidía el partido. Y luego llegó, evidentemente, la alternancia a la federación. Hay una relación también más directa entre federalismo y rendimiento de cuentas. Es mucho más fácil hacer que un alcalde rinda cuentas ante su comunidad por obvias razones, porque es más conocido, porque está más cercano y porque, aunque es cierto, a veces no hemos generado las instituciones suficientes en los estados y en los municipios para hacer rendir cuenta a la autoridad, pero es la misma sociedad la que de manera clara y firme le hace sentir a ese que fue alcalde y lo hizo mal el rechazo social. Y ahorita lo comentaba bien mi amigo Julen. Tenemos 3 años, decía mi tocayo Zamora, que en la parte de seguridad pública, pues evidentemente hay delitos, o hemos visto que se le complica a la autoridad local hacerle frente a lo que se está viviendo en estas épocas. Pues claro, y más cuando cada año, o en los últimos 3 años, le quitan recursos a las policías municipales y a las policías estatales. Pues sí, cada vez va a ser más difícil que le hagan frente si cada vez las vas desmantelando con una visión de poner cada vez más soldados en la calle, a pesar que en campaña se dijo otra cosa. Yo recuerdo, cuando era más chico, que tomaba el avión para venir a la Ciudad de México. Recuerdo que había un personaje que viajaba seguido y yo le preguntaba: oye, ¿y qué vas a México? A la Ciudad de México. Y me decía: voy a pagar tributo a la Gran Tenochtitlán. Está claro que históricamente tenemos una carga fuerte de centralismo, no solo por los aztecas, también por los españoles y el caso del virreinato.
Pero en pleno siglo XX, vuelvo a insistir, creo que debemos pensar hacia adelante. Y soy un convencido que el futuro del federalismo debe ser cada vez más federalista. Muchísimas gracias, senador Mario Zamora. Me pidió la palabra el senador Israel Zamora Guzmán. Por favor, senador. Gracias, doctor Mauricio. Pues nada más para también continuar exponiendo nuestro punto de vista acerca de que la cercanía no implica que el nivel federal esté alejado de las personas. Creo que por eso yo decía que el servicio público debe de estar atendiendo a todas las personas. Cada quien satisface necesidades diferentes a distinto nivel, pero yo creo que la cercanía la tiene que tener tanto el municipio como las autoridades estatales como las autoridades federales. Eso es inevitable. El que no esté en ese contexto está, desde mi punto de vista, perdido. La ciudadanía, reitero, yo la veo con una exigencia cada vez más personalizada, no solo de sus autoridades municipales, sino también de los gobiernos federales. Y los gobiernos federales deben de mantener, el gobierno federal debe de mantener una cercanía permanente, escuchando permanentemente a los ciudadanos para satisfacer necesidades a otro nivel distinto del municipal. Pero la cercanía debe de ser a los tres niveles en la misma proporción. Ahora, también es cierto que se tiene que tener cuidado en que los gobiernos estatales comiencen de manera o por cuestiones políticas a acercar las atribuciones y facultades de los gobiernos municipales y también desde la federación evitar que eso suceda y también al revés, ¿no? Los gobiernos municipales muchas veces también generan obstáculos a la federación y creo que debe de haber ahí un respeto entre las autoridades de los tres niveles, porque por ejemplo ahorita comentaba algo nuestro querido senador Yule Rementería, que es del PAN. Por ejemplo, hay casos de éxito en inversiones que se han logrado gracias al trabajo de la federación que hace a través de la Cancillería, una dependencia de la Administración Pública Federal, hace trabajos en el extranjero para poder captar inversión que llegue a los estados independientemente de quién gobierne. Pero también los municipios, gracias a las condiciones que generan, o los estados inclusive, gracias a las condiciones que generan en su territorio, pues favorecen la permanencia de esas empresas que logró atraer el gobierno federal. Entonces, tanto el gobierno municipal tiene una gran dependencia en el gobierno estatal y federal, como los otros niveles de gobierno lo tienen también. Hay una correlación muy importante que no se debe de obviar. Si hay problemas en el nivel municipal, va a haber problemas en el gobierno federal y viceversa. Entonces, solo recalcar que debe de haber una coordinación en los tres niveles para fortalecer el federalismo mexicano. De acuerdo, senador Zamora. ¿Quiere hacer uso de la palabra, senador Dante Delgado? Por favor. Gracias. Bueno, los cambios deben de procurar hacerse para ser mejores, no para dejar de ser. El problema, particularmente del federalismo, son las regresiones del actual gobierno. Y ese es el tema sustantivo. La seguridad es antifederalista. El propio presidente violenta con una policía insuficiente que está ahora en la Guardia Nacional, cuando tenemos más de 235,000 policías estatales y municipales a los que se les debería de capacitar, y que en términos de la reforma que dio paso a la creación de la Guardia Nacional sería obligación darles recursos para que operaran correctamente. Se desecha el ejercicio de mejoría, de capacitación, de formación, de trabajo cercano con 235,000 policías y se le da preeminencia a crear cuarteles de la Guardia Nacional. En materia de innovación tecnológica, lo decía hace un momento, pues ya el Internet
facilita todo. En lugar de utilizar esas herramientas tecnológicas, se crean espacios, incluso en lugares inadecuados, para que aparentemente esté presente el Banco de Bienestar. Es decir, para un gobierno en que lo más importante es lo que se dice que lo que se hace, es claro que el poder regional es un obstáculo para sus fines personales, en donde el contacto con la gente se sustituye por llevar adelante prácticas de buen gobierno, con políticas públicas claras que permitieran atender los problemas que hoy sufre la población de falta de atención de medicamentos correctos, de falta de seguridad oportuna, una justicia que también afecta al federalismo al restarle capacidades para controversias constitucionales a los gobiernos estatales en sus 3 poderes, a los municipios. Es decir, hay un diseño de centralización donde el presidente de la República ordena que no se modifique una sola coma, y lo grave no es que lo ordene, sino que así sucede dentro de las bancadas que forman la alianza de gobierno, la mayoría de Morena y sus partidos afines. No le modifican una sola coma al presupuesto. Cuando tenemos un gobierno que sustrae los recursos, que secuestra recursos, no para servirle a la estrategia de desarrollo económico, productivo del país, y desde luego trabajar para temperar las condiciones de pobreza en que viven millones de mexicanos. Y por cierto, y quiero subrayarlo aquí, Movimiento Ciudadano es la organización que permitió y facilitó la reforma al artículo 4 constitucional para apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los estudiantes. Pero aparte de ello, se requiere en el federalismo construir un proyecto proactivo, propositivo, donde la economía sea puntal para el desarrollo, pero escuchando a todos los sectores. Y el presidente no dialoga con nadie, es más, ni con el pueblo, porque el pueblo, según él, debe vitorearlo. Ayer, en medio de la pandemia, vean la concentración que hizo. Es increíble que el presidente de la República insista en que la sociedad le reconozca lo que es su obligación hacer. El tema de la revocación de mandato, que él ha convertido en un ejercicio de ratificación de mandato, donde su partido está pidiendo que los ciudadanos firmen una solicitud que él explícitamente establece que es para retirarle la confianza al presidente de la República. Y él, con ese ejercicio de comunicación en donde sin ninguna limitación sus partidarios aplauden, están convocando a la sociedad para que salga a ratificarlo, si nadie está pidiendo que se vaya. Queremos que sea un presidente de la República de 6 años. Lo que queremos es que asuma su responsabilidad de ser presidente de todas y todos los mexicanos, y además que construya los consensos que lo conviertan en un verdadero jefe de Estado y no jefe de partido. Ese es el mayor problema actual del federalismo, un presidente que centraliza decisiones y que subordina, al menos intenta hacerlo, a los otros poderes. En el caso del Senado no lo ha logrado porque hay movimientos, ya no es la diferencia, y no le vamos a dar el apoyo para que tome acciones regresivas, lesivas para el país, contradictorias entre lo que dice y lo que plantea como solución al problema de los energéticos. Otro día tendríamos que platicar de ello, pero en Movimiento Ciudadano estamos enfrente de quien está tomando decisiones unipersonales, con un Congreso a modo, subordinado, que no le cambia una sola coma a sus iniciativas,
Y lo más delicado, ¿cómo vamos a imaginar el futuro del federalismo con un presidente que quiere actuar de manera centralista? Desde luego que no va a haber reforma fiscal, porque no le interesa a él que se fortalezcan las regiones. Quiere fortalecer el presidencialismo autócrata de medianos del siglo pasado. Senador, muchas gracias. Nos quedan 20 minutos disponibles. Espero que para ustedes también estén disponibles estos 20 minutos en este panel de la feria. Así que propongo que los aprovechemos de la manera pues más favorable posible. Los cuatro han hablado de un lado del centralismo o de las formas del centralismo antiguas y recientes, y los cuatro han hablado de la necesidad, esto es muy interesante, de que el pueblo se exprese política, democráticamente, en la solución de sus problemas. El presidente de la República, el señor presidente de la República, ha dicho varias veces, dado que no está la representación de Morena, lo voy a decir por mi parte, ha dicho varias veces el señor presidente de la República que no deben aceptarse intermediaciones, que no debe haber intermediarios entre el ejercicio de la autoridad y el pueblo, que la solución a los problemas públicos debe ser directa, sin intermediarios. Pregunto para esta tercera y última ronda de intervenciones, antes de ir a un cierre, pregunto, intermediarios, sí. Que no sea él. Que no ese es el tema. Intermediarios sin él. Con él ¿Por sí. qué no toma, senador Delgado, usted la palabra primero? Venga, por favor, sobre este tema en particular. Movimiento Ciudadano tiene una visión federalista, pero seamos objetivos, la mayoría en la Cámara de Diputados la tiene el presidente de la República, y en la Cámara de Senadores también para reformas legales, no constitucionales. En ese sentido, nosotros quisiéramos que hubiera, desde luego, un federalismo como contrapeso al poder. Por eso Movimiento Ciudadano ha planteado y hemos llevado adelante el bloque de contención en el Senado. Desde luego que nos agradaría un nuevo pacto de coordinación fiscal que le retirara a los estados el pesado láser de una deuda impagable, que lacera, como aquí se ha dicho, la posibilidad de inversión para las generaciones presentes y futuras, pagando altos réditos, donde el Estado tendría que asumir un nuevo rol más protagónico. Y desde luego que Movimiento Ciudadano desea un municipalismo y un federalismo galopante en donde intervengan académicos, científicos, las autoridades, la sociedad civil, pero todos esos representantes de nuestra comunidad, el presidente de la República los soslaya porque dice que los accesos al apoyo institucional debe ser brincando a todos y brincando todo, menos su nombre, menos su personalidad. Él está impulsando un culto a la personalidad. Él desea que la gente no le reconozca a las instituciones el avance en los servicios y el trabajo comunitario, sino le reconozca a él los apoyos que recibe. Esa es la diferencia de Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos por una participación ciudadana creciente de todos los sectores, desde luego de gobiernos estatales, municipales y sociedad civil organizada. Y él desea que todo sea en función de lo que su gobierno realiza y los apoyos que él autoriza. Y eso no es democrático. Eso es perversión del federalismo. Y desde luego del poder público. Senador Delgado, senador Mario Zamora, sobre este mismo tema. Yo quisiera aprovechar, doctor Merino, el reconocer que haya sido la FIL quien haya puesto este tema en el centro de la discusión. Y quiero aprovechar que están aquí mis compañeros senadores para llevar esta discusión al Senado. Creo que es en muy buen momento el que entendamos
la problemática que estamos viviendo en México y que no podemos continuar igual. Simple y sencillamente, ¿cómo se está llevando a cabo esta reunión? Vía Zoom. Hay otros medios, otras tecnologías, el mundo va caminando más rápido y no podemos quedarnos estancados en un convenio de coordinación fiscal, en una visión del siglo pasado o antepasado. Y no decimos y no sentimos que tengamos todas las respuestas. Bien lo decía el maestro Dante, es un buen momento para abrir este próximo periodo, este próximo año, dentro del Senado, a escuchar a profesionales, a ver ejemplos de otras partes del mundo, a entender y a tratar de conocer cómo podemos mejorar lo que hoy tenemos. De lo que creo que sí estamos todos seguros es que no podemos continuar como estamos, porque cada vez los municipios están más deteriorados, cada vez los gobernadores dependen más de lo que decida la federación o, para decirlo por su nombre, el presidente de la República, porque ya bien lo decía Dante, hasta el presupuesto les instruye a otro poder que debería ser igual, que no le mueva ni una coma, y ahí están todos haciendo caso. Entonces, creo que es un buen momento de llevar esta discusión al Senado. Creo que debe ser en el Senado porque representamos a los estados e incluso podríamos llegarnos a preguntar si debería el Senado también participar en la votación del presupuesto de egresos. Porque hoy el Senado únicamente participa en la ley de ingresos, en de dónde va a salir el recurso, pero no participamos en nada, en cómo se deben de distribuir esos recursos. Entonces creo que tenemos que mantener la mente amplia en buscar cómo evolucionar, cómo mejorar, cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Y sin duda, yo estoy convencido que es con una mayor participación de los estados y los municipios. Muchas gracias, senador. Senador Rementería, me pidió usted la palabra, por favor. Gracias, doctor. Muy buenas noches de nuevo a todos mis compañeros, a usted y a todos los que nos ven. Mire, yo quisiera empezar por una autodeclaración. Yo me confieso abiertamente municipalista. Y eso al tiempo me da la oportunidad de decir que el centralismo no sirve. Porque tiene una óptica solamente, en este caso, solamente personal. Ojalá que fuera solamente desde pues, los ámbitos de administración de la federación. Pero miren, algo que se refiere como al punto que hice antes de la inversión pública, tenemos que señalar este otro reto que es el fortalecimiento de las instituciones y el combate, así lo quiero decir con todas sus letras, el combate al centralismo. A ver, el primero que quiere centralizar y que quiere solo decidir él es el presidente. Quizá nunca como ahora los estados resienten los embates de una autoridad central que por decreto se aparta de la legalidad, de la Constitución y del Pacto Federal. ¿Se acuerdan de aquella frase de al diablo con las instituciones? Bueno, pues pareciera que se dibuja justo en el decreto que se acaba de publicar hace unos cuantos días, en donde hay un convenio, en donde de alguna forma se pretenden blindar los proyectos de infraestructura cuya realización esté a cargo del Ejecutivo para que sean considerados de interés público y seguridad nacional, con todo lo que eso implica, opacidad por todos lados. Se acaban las licitaciones, se acaba aquel derecho que tienen los ciudadanos de saber con quién contratas, a qué precio contratas, por qué se va a hacer la obra. Y en todo caso, sí, reconocemos, como se menciona ahí en el decreto, que tiene que haber más infraestructura para este país, sin duda. Pero ni siquiera se está generando más infraestructura. Solo se habla de 4 proyectos y los demás es a cuentagotas. Todo lo demás se va a programas sociales, que qué bueno que los haya, pero no es lo único que hay que hacer en este país. Hay que fomentar aquella obra en infraestructura que logre desarrollar, pues, de manera incluyente, oportunidades para las regiones más rezagadas, que permita, pues, el desarrollo económico, el turismo,
por supuesto que hay que destacarlo. En fin, una serie importante de cosas que hay que ver. Y estamos, desde luego, absolutamente en contra de otorgar permisos y licencias para obras que pueden generar daños irreversibles al medio ambiente y causar afectaciones a la población sin respetar los requisitos. Que se establezcan leyes claras para autorizarlos, como las hay, y que pueda haber, en todo caso, la posibilidad de llevarlas a cabo, pero siempre cumpliendo con la ley. Y no como ahora, lo que se plantea simplemente brincarse todas las instituciones de este país y pues obviarlas solo en razón de ¿qué? De que pues no quiero que me incomoden, me estorba el cumplimiento de la legalidad y eso no puede permitirse, porque con esto se genera, miren, casi un estado de indefensión, pues se reducirían todos los espacios de impugnación a los que tiene derecho cualquier ciudadano a interponer, donde no se habla de impedir nada, sino que se está consintiendo pues un espíritu antidemocrático, pero y que además centralista, que hay que combatirlo, que por supuesto invade las esferas del Congreso, del Poder Judicial, de los estados, de los municipios. Yo creo que el reto es construir contrapesos institucionales, medios que permitan una distribución más equitativa de las responsabilidades entre los estados, la federación y los municipios. Ahí están, por ejemplo, a ver, los superdelegados. ¿Esto qué es? Centralizar. ¿Y han funcionado? No, claro que no. La eliminación de los fideicomisos. ¿Para qué? Porque había de estos instrumentos de la sociedad, del gobierno, para poder ayudar a distintas áreas en el ejercicio pues, de la actividad de todo el país en distintos rubros. Los eliminaron. Los recortes de Hacienda a los gobiernos de los estados. ¿Para qué? Para que tengas que ir a rogar que te den recursos cuando podría estar garantizado y así depender menos de cumplirlos con los caprichos de nadie. El seguro popular, el nulo apoyo a los estados durante la pandemia. Estamos hablando, o pareciera más bien, que la condición de la 4T es ser centralista, si no, no funciona. Y cuando digo centralista es, pues, Andrés Manuelista, para decirlo más claro, ¿no? Y esto no puede ser. En conclusión, necesitamos fortalecer de verdad las instituciones, descentralizar las cuestiones en este país, que pueda haber reglas, pero que cada quien en su esfuerzo reciba su recompensa, hablando de recursos para que pueda desarrollar aquello que la población le está demandando más. Respetar la división de poderes, la soberanía de los estados y municipios y por último, establecer con absoluta claridad la responsabilidad de la federación y de cada uno de los estados y municipios. Es la manera de caminar. Por eso en el estado, y aquí tengo que hacer una acotación, es cierto lo que decía el senador Dante Delgado. Ha habido la participación de un bloque en el que, por cierto, Acción Nacional, también Movimiento Ciudadano, también el PRI y el propio PRD, han construido entre todos, porque no se podría imaginar si la construcción y el concurso de todos. No ha sido un solo partido, ni es el mérito de uno. Acción Nacional ha aportado todo lo que tiene que aportar el compromiso. Es la principal fuerza opositora del país y ha extendido la mano siempre a podernos juntar y lograr en este bloque lo que le conviene más a México. Gracias. Senador, muchas gracias. El tiempo es inexorable y se nos está escurriendo. Entonces les propongo a ustedes, dado que el senador Israel Zamora me está pidiendo la palabra y es al mismo tiempo quien encabezaría la sesión ya de salida, de conclusiones. Senador Zamora, Israel, si no les incomoda a ustedes, les cedo la palabra al senador Israel Zamora y le ruego, senador Zamora, que incorpore usted también su conclusión en esta, pues ya, última intervención. Ojalá pudiéramos estirar más el tiempo, pero créame que me han pedido ser estricto con los horarios de la FIL Pensamiento. Así que le cedo a usted la palabra y le ruego que encabece usted las intervenciones ya de cierre. Por favor, senador Zamora, Israel Zamora.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Pues usted hacía hace unos momentos algunas preguntas respecto a los intermediarios. Yo creo que ahorita se comentaba de algunos fondos que precisamente son el ejemplo del por qué era necesario eliminar a esos intermediarios que eran dañinos para el ejercicio público en general. Y por ejemplo está el caso de Fondeso. Cuando ocurría un desastre natural, por supuesto que entraban algunos casos de gobiernos estatales, no todos, no se puede generalizar, pero sí había un gran desvío de esos recursos que eran aportados por la Federación para hacer frente a desastres naturales en estados determinados. Creo yo que en ese caso sí era necesario eliminar a esos intermediarios. También ocurría en el campo. Todos sabemos que había intermediarios a los que se les daban esos apoyos del gobierno federal y lo que llegaba ya a los campesinos mexicanos era mínimo respecto a lo que se había destinado en el presupuesto. Entonces, esa eliminación para mí era necesaria y creo que era sano que así fuera. Por supuesto, eso no quiere decir que actualmente no se apoye a los estados a salir adelante de esos desastres naturales, cuando México, sobre todo en el sur, que es el más pobre y más abandonado por décadas, sufre con más ocasiones a lo largo del año. Pero también es cierto que hay la necesidad de intermediarios, que esos sí son, desde mi punto de vista, intermediarios sanos, que es la sociedad civil organizada, que por supuesto el gobierno no va a tener la capacidad para satisfacer todas las necesidades, y ahí sí hay que invitarlos, hay que invitar, aparte siempre hay la buena disposición de intelectuales, de personas que aman a su país, de empresarios, y por supuesto que con ellos hay que colaborar. Pero los otros intermediarios a los que me refería, eso sí era necesario eliminarlos. Respecto a las decisiones que a veces toma el presidente y que a veces veo que se interpretan como una imposición, pues basta recordar que la mayoría que él obtuvo, que los votos que lo pusieron ahí, pues no fue un plumazo de un grupo de legisladores o tampoco de una oligarquía que le dio esa facultad, sino que hay que ver la naturaleza, el origen, de dónde recibió ese poder, esa facultad de dirigir el país, pues de una gran cantidad de mexicanos, 30 millones de personas que le dieron esa confianza para él dirigir y tomar esas decisiones, al igual que en el Congreso. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se interprete como una imposición de una persona que está tomando decisiones de manera unilateral, cuando, desde mi punto de vista, representa 30 millones de personas, o más, o menos. Pero lo que sí es que interpretar que no es así, pues sería restar toda la representación, toda la naturaleza jurídica que tiene nuestra federación, que además, precisamente como citaba en un inicio nuestro querido senador Dante Delgado, pues el artículo 40 constitucional establece que es una federación además representativa. Entonces, yo lo que considero ya en conclusión es que si hay una tarea pendiente en el fortalecimiento de la federación, es necesario fortalecer a los municipios. ¿Por qué es necesario fortalecerlos? Porque durante mucho tiempo fueron pues botines, así lo veo yo en muchos casos, fueron botines de políticos que no atendieron a las necesidades de las personas y que generó una gran problemática que ahora es necesario atender por parte de la federación con todo el poder que tiene la federación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Mauricio Merino, por la invitación a la fila. Ha sido un orgullo, como decía, como tapatío, haber participado aquí. Le mando un saludo a mis queridos senadores compañeros. Muchísimas gracias a usted, querido senador Israel Zamora. Le voy a pedir al senador Julen Rementería, si quiere hacerlo, que haga su última intervención de este debate. Muchas gracias, doctor. En realidad celebro que foros como este, que estimulan el debate y el intercambio de propuestas, se lleven a cabo, en el que podemos dialogar, entender los problemas y, bueno, intentar proponer soluciones para ver si algún día los podemos resolver. Así que, de verdad, nuestro agradecimiento de parte del Partido Acción Nacional por llevar a cabo pues este tipo de eventos. Ojalá tuviéramos FIL más seguidos para que no solamente en el periodo que se realiza, para que pudiéramos tener más ejercicios de estos. De verdad, mi reconocimiento para ustedes y además agradecimiento.
Todas las fuerzas políticas tenemos el compromiso con el país, con las y los mexicanos, con todos, que esperan respuesta a sus problemas, todos, porque los problemas de los mexicanos al final se traducen en expresiones en los distintos partidos que quieren respuestas, ¿no? La presión que enfrentan las autoridades locales es creciente y cada vez más. Ya se dijo aquí, no hay dinero para policías y eso tiene que ver con una actitud centralista desde el presupuesto. Los recursos cada vez son menores, evidentemente. Al final, ¿quiénes terminan padeciendo estos efectos? Pues los niños, las niñas, las madres, los padres, en fin, las familias y las comunidades, no los partidos, no los gobernantes, los ciudadanos de este país. Por eso estoy convencido que encontrar soluciones cuando dejamos a un lado la soberbia puede ser algo importante. Cuando abrimos el espacio para la reflexión, podemos entendernos y poner por delante los intereses de la gente y no de los partidos o la visión de un solo hombre. Solo como ejemplo, ¿saben cuántas veces se ha invitado a los partidos políticos, que son a través de ellos como se expresan las decisiones en las cámaras, desde que es el presidente el actual, quien es hoy? Nunca, nunca. Entonces, ¿cómo se puede encontrar soluciones y respuestas si no hay diálogo? Al final, en el diálogo, ¿con quién tienes que dialogar en política para ponerte de acuerdo? Pues con tus diferentes, no con los mismos. Si solo escuchas a los tuyos, no vas a escuchar más que siempre la misma versión. Yo creo que es evidente que necesitamos actualizar y mejorar el pacto federal. Así existen brechas de desigualdad entre todos los mexicanos, también las hay entre la federación, los estados y los municipios. Hay brechas no solo en las necesidades, también en las capacidades. Hay brechas en la distribución del ingreso entre los que más ganan y los que tienen menos. Los 3 deciles de ingreso y gasto de la población con menos recursos tienen el 9.8% del ingreso total, mientras que los 3 deciles de ingreso más alto obtienen el 60.5% de ingreso. Esto es dramático, hay que buscar cómo cambiarlo. Hay brechas también salariales y de oportunidades entre los hombres y las mujeres que hay que corregir. Ya se están haciendo esfuerzos, pero hay que seguir en ese camino. La atención de las necesidades pasa necesariamente por la gestión de los estados y los municipios, por ninguna otra parte. O sea, no llega a la federación directo, tiene que pasar por ahí, por los estados, por los municipios. Trabajemos en la autonomía fiscal, en la descentralización. Yo sé, ya se dijo, no ocurre porque aquí el presidente no quiere. Pues sigamos trabajando duro a ver si algún día lo conseguimos. Es incentivar la eficiencia recaudatoria de estados y de municipios, sí. Corregir los mecanismos para que haya una mayor coordinación, una creciente profesionalización. Promovamos el respeto a la soberanía y a la división de poderes. Así es como podremos hacer que este país avance, no de otra forma. Tanto a nivel personal como a nivel gubernamental, deberíamos buscar siempre como objetivo el desarrollo sostenible, es decir, ser autosuficiente, que cada uno tenga la capacidad de generar sus propios recursos. Para ello es indispensable que se pueda contar con un pacto federal que contemple la posibilidad de que a cada quien que se esfuerce le pueda ir mejor. Debemos aspirar a una mayor colaboración, más allá de las diferencias ideológicas, de los colores y de que todos queremos un México mejor. Eso es lo que tenemos que entender. El presidente dice que quiere un México mejor. ¿Quién en esta mesa no lo quiere? Yo creo que hay que buscar cómo conseguir, cómo coincidir, pero hay que dialogar, hay que platicar y hay que pactar algo que realmente establezca las reglas en este país. Hay coincidencia absoluta entre todas las visiones del país que existen entre los mexicanos. Poco o nada se logrará si no erradicamos, pero a fondo y de verdad, la corrupción. En eso coincidimos, pero de verdad, no solamente diciéndolo a las mañaneras. En ese sentido, me parece un gran acierto que justo el tema de este 10º seminario internacional aborda el tema de la corrupción y política en América Latina. El combate a la impunidad, que exige más que la voluntad política de un individuo, implica, por supuesto, invertir en normas, instituciones y un auténtico Estado de Derecho. No basta parecer honesto, hay que serlo. No basta con ejemplos, se necesita aplicar la ley. En 3 años de administración no hay un solo caso bien integrado, ni siquiera bien judicializado y con una sentencia firme que haya sido implementada. Con la alta corrupción que existe en el gobierno, que se comprometió a erradicar, pues no lo ha logrado, ni siquiera lo ha intentado de manera seria. Los reportes de la Secretaría de Función Pública contrastan con los de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo lo sabemos?
No hay un verdadero compromiso por más que se diga. Proliferan las irregularidades en esta administración, familiares del presidente vistos donde los hemos visto. Todo lo que ha pasado. La verdad, miren, el sitio en el que nos puso el World Justice Project, bueno, somos el 5º país más corrupto del mundo. ¿Realmente merecemos esto los mexicanos? No hay un esfuerzo real por erradicarlo, por cambiar esta realidad. Concluyo solamente con una reflexión. Si no se atreven a dejar de un lado la hipocresía y la simulación, de nada valdrán los discursos ni las banderitas blancas. Seguiremos condenando a este país a vivir en el subdesarrollo, en el abuso, en la injusticia. Reitero nuestro ofrecimiento a trabajar en todo lo que signifique en beneficio para el país, actualizar el pacto federal, que lo he repetido muchas veces, fortalecer la democracia, impulsar la economía, generar fuentes de empleo y de ingreso, atender la salud y proteger a las familias del crimen y de la violencia. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Rementería. Senador Mario Zamora, si quiere usted tomar la palabra para ir a sus conclusiones. Claro que sí. Muchísimas gracias. De nuevo quiero agradecerle al rector general Ricardo Villanueva. Quiero agradecerle mucho a Mauricio Merino y a mis compañeros. Ha sido un placer, un orgullo, un honor estar con todos ustedes. Yo creo que una vez más la sociedad civil nos juega adelante, nos pone el ejemplo, y ha sido aquí en este foro de la FIL donde nos ponen la relevancia de un tema tan importante como es el futuro del federalismo. Ojalá nos llevemos esa tarea a donde corresponde, que creo que de inicio es en el Senado, podamos invitar a distintos expertos, a distintas personas y personalidades que nos ayuden a poder construir una mejor alternativa. Creo que de lo que estamos seguros es que no podemos continuar como estamos y que el camino no es a centralizar, a concentrar el poder, sino todo lo contrario. Es a transparentar, es a rendir cuentas, es a fortalecer la democracia, sus instituciones y hacer, como lo es México, un país mucho más federalista. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias por esta invitación. Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los ciudadanos del PRI, les mando un saludo muy cariñoso a todos ustedes y espero pronto poderlo hacer de manera personal. Muchísimas gracias, senador. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Senador Dante Delgado, ¿quiere ir usted a sus conclusiones? Gracias por la oportunidad de participar en este magnífico encuentro en la FIL con un conductor excepcional. Mis conclusiones frente a un poder centralizado en un solo hombre, frente a un presupuesto subordinado, frente a una estrategia de confrontación generalizada con la mitad del país, frente a un ejercicio de megalomanía del presidente que procure el aplauso permanente de los suyos y no la construcción de diálogos y acuerdos con todos, la solución que asume Movimiento Ciudadano es al lado de la ciudadanía, con Estado de Derecho, justicia, combate a la impunidad, rendición de cuentas y desde luego el derecho a una vida digna de los ciudadanos que se encuentran en condiciones de alta marginalidad. Sí lo quiero subrayar. La respuesta que se le tiene que dar a la sociedad no está en un trabajo solo en la Cámara, debe estar en la calle, en el trabajo real cercano a las autoridades municipales, a las autoridades estatales. Andrés Manuel está preocupado porque Morena obtuvo en junio pasado el 34.5% de la votación y sabe que con ese porcentaje no le alcanza para ganar la presidencia de la República. Y quiero decirle a quienes nos escuchen hoy que Movimiento Ciudadano está preparado para ganar la presidencia de la República y llevar adelante
un gran acuerdo nacional de diálogo, de construcción de consensos, de fortalecimiento del federalismo, del municipalismo, de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de mujeres, de trabajadores, de productores. Queremos que México camine más deprisa y esto es posible en la medida en que todos carguemos la responsabilidad de engrandecer a la patria. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro y a usted que ha conducido estos trabajos. Gracias a mis compañeras y compañeros que nos han escuchado y desde luego gracias a los panelistas que han dado sus puntos de vista, a quienes respeto y les doy mi consideración permanente de amigo. Muchísimas gracias a usted y gracias a ustedes, señores senadores. No hay duda de que la democracia, la verdadera democracia, está fundada en el diálogo. Tenemos confianza en el diálogo que se geste en el Senado de la República y me quedo con esa esperanza fraseada de distintas maneras por cada uno de ustedes. El renuevo, el fortalecimiento de nuestro federalismo, porque coincido con algo que se dijo aquí, no es posible imaginar el futuro de México sin imaginar la consolidación del propio federalismo. Ustedes lo representan y confío también en que esta deliberación llegue a los oídos, a la vista del señor senador Monreal y de quienes participan en Morena, que fueron, insisto, invitados a este diálogo y serán y seguirán siendo permanentemente invitados a la deliberación, al intercambio de ideas con inteligencia, con respeto y con sentido patriótico. Muchísimas gracias, señores senadores, y muchas gracias a quienes han seguido este debate. Muchas gracias y hasta la próxima fila.